Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bienvenidos, estamos transmitiendo el podcast número 228 de su programa Vanguardia Obrera. Les queremos invitar a todos los que ya nos están acompañando, entre ellos a Agbaud y a Rodrigo Giraldo, que ya nos saludan en el chat, para que compartan el link, para que inviten a todos sus contactos y para que nos acompañen en este tema que vamos a desarrollar hoy con los amigos aquí de la mesa de trabajo y con obviamente el apoyo efectivo del equipo técnico que siempre nos acompaña. Bienvenida compañera Adela, bienvenido José. Buenas noches Ricardo, un saludo especial para ti, para José y para todos quienes ya nos siguen en esta emisión del episodio 228 de Vanguardia Obrera. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa, un saludo fraternal a quienes nos acompañan en esta nueva emisión y por supuesto un agradecimiento especial a nuestro equipo técnico. Bueno, perfecto. Hoy vamos a hablar, vamos a desarrollar una serie de programas, calculamos que deben ser unos 3 o 4 programas, para tratar un tema que consideramos es muy importante en este sentido. Estamos viviendo en una democracia, dicen que es una de las democracias más democráticas que puede existir en la sociedad, y uno de los aspectos que defienden como democracia y como muestra de esa diversidad de opiniones tiene que ver con las candidaturas presidenciales. Ya pasamos pues la primera ronda donde salieron unos pues del ruedo y se reduce a una cantidad menor, y podríamos decir que hay un ramillete de propuestas, de programas, de propuestas diversas en temas, hay acuerdos, y este programa que vamos a desarrollar hoy es el primero donde vamos a analizar eso que ellos proponen como programas de gobierno. Vamos a mirar qué tan distintos son realmente. El propósito de ello es poder encontrar y poder aprender hasta dónde hay esa tal diversidad que nos quieren mostrar, donde nos dicen que hay mucho de dónde escoger. Vamos a analizarlos, sobre todo pues los más importantes, los más representativos, y hoy en este programa que vamos a trabajar hoy con los compañeros de mesa, vamos a arrancar con lo que propone la señora Paloma Valencia. Ella pues tiene, y ahorita pues que recientemente ya hizo su equipo pues para la vicepresidencia, han juntado pues algunos de sus propuestas, y uno de los asuntos pues que defiende Paloma Valencia es que se ha abierto a las posibilidades, ¿no? Dice que no está solamente defendiendo y representando a su jefe y a su padrino de siempre, Álvaro Uribe Vélez, sino que hay posibilidades pues de recoger propuestas de otros lados y de esa manera pues presentarlo además como una alternativa, donde ha invitado incluso a gente de la Colombia Humana para que filen en sus toldas para avanzar en esta campaña electoral. Recordemos entonces que es sobre la base de mirar de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las necesidades del pueblo trabajador, que es lo más importante, realmente que es lo que está proponiendo Paloma Valencia, y de eso vamos a hablar aquí con los compañeros de la mesa de trabajo para ir como sacando conclusiones. Entonces arranquemos de una vez. Vale, Ricardo. Bueno, esta serie de programas ha sido pensado, digamos, de manera metódica. Esperamos que ustedes también hayan podido escuchar el anterior episodio de Vanguardia Obrera, el número 227, donde hablamos del tipo de Estado y las diferencias del tipo de Estado burgués y el Estado tipo comuna, ¿sí? En ocasión también pues con el aniversario, digamos, la conmemoración de la Comuna de París. Digamos que eso es una base muy fundamental para entender todo lo que vamos a estar hablando en esta serie de programas y de análisis de los programas de los candidatos. Porque pues efectivamente la idea es analizarlos y ver si realmente van a representar o no los intereses del pueblo. Pero para eso hay que tener una visión muy, muy científica de lo que es el Estado. Entonces vamos a empezar, como dice acá mi compañero Ricardo, con el programa de Paloma Valencia.
yo voy a mencionar, digamos que unos ejes fundamentales todavía sin analizar y ya luego nos adentramos a profundizar más en cada uno de ellos. De las principales propuestas que ella menciona está seguridad fuerte y restauración del orden público, reducción de impuestos para quienes generan empleo, o sea, para los dueños del capital, promoción de la inversión privada como motor económico, formalización del empleo y fin de la informalidad, desarrollo del campo mediante alianzas entre pequeños y grandes productores y subsidios focalizados para la población vulnerable. Digamos que en general esas son las propuestas de Paloma Valencia. Entonces vamos a empezar a desglosar y analizar cada uno de esos asuntos y de esos ejes. Empecemos entonces por lo que propone ella en cuanto a seguridad y orden. Dice que el eje de seguridad, o sea, eso es el asunto central de todo su programa, ¿sí? Ahí ella dice que la idea es fortalecer la fuerza pública, recuperar el control territorial, endurecer la respuesta frente al delito, y esto responde a una visión de orden, digamos que como condición lo pone para el desarrollo del país. Pero pues todos sabemos que para quién es ese orden realmente. Esa propuesta que ella dice la organiza diciendo o centralizándola en 4 R's, lo dice así su programa, dice 4 R's de la seguridad y con la consigna vivir sin miedo. Entonces, esas 4 R's significan lo siguiente: 1, reducir ingresos de los ilegales. Entonces se dice que se va a luchar contra el narcotráfico, contra la minería criminal, que van a perseguir y a dejar sin inteligencia, sin recursos, sin un peso a estos malandros, ¿no? Pero pues recordemos todo lo que promovió el uribismo en su época. Recordemos que cuando ellos hablan de perseguir el narcotráfico y la minería ilegal y demás, pues hablan es de perseguir campesinos que usan el cultivo de la hoja de coca como forma de subsistir, perseguir a pequeños mineros, etcétera, etcétera. Eso es lo que hablan, porque no van a acabar pues con el narcotráfico. Eso es parte de lo que nos dejó como herencia el uribismo y de lo que ellos defendieron incluso. Sí, que corresponde precisamente al sector ese mafioso y paramilitar. Exacto. Otro asunto otra R que propone es robustecer la fuerza pública. Entonces habla de tecnología avanzada, de seguridad jurídica y moral para las fuerzas militares, y además habla de reincorporar a los retirados que tengan experiencia en roles clave, que no desarrolla qué roles clave son, para enrolarlos en una carrera especial. Y ojo a esto, habla de un nuevo Plan Colombia con Estados Unidos, asunto que también conocemos en carne propia, los luchadores, los desposeídos, los de abajo, y lo que significa realmente el Plan Colombia en términos de, entre comillas, seguridad, como lo ha explicado Paloma Valencia. Lo otro que propone, otra R que propone, es reenamorar las comunidades. Dice que con acciones cívico-militares, que la fuerza pública va a llegar a ayudar al desarrollo de las comunidades, que van a impulsar la sustitución obligatoria de cultivos ilícitos. Ahí ya va conectándose, ¿no?, con su supuesta persecución al narcotráfico. Y que eso se va a hacer con alternativas reales para los campesinos, que por ejemplo ellos van a ser socios de la transformación productiva en las fábricas de aceite, de rones, de aguardientes, bla, bla, bla. Lo cierto es que, pues, para ser socio hay que tener capital, ¿no? Entonces, y el campesinado también se divide en diferentes capas sociales. Entonces, seguramente que el campesinado pobre no va a tener cómo ser socio de todo eso, ¿sí? Entonces, ya sabemos por qué lado se va a favorecer allí. Ahora, que acciones cívico-militares y que la fuerza pública va a llegar a ayudar en el desarrollo. Miren, compas, de verdad que durante el régimen de Uribe nosotros supimos cuál fue la acción de las fuerzas militares, ¿sí? Confabulados con los paramilitares. Sí. Y todas las masacres de las que fueron víctimas cientos de hermanos nuestros, ¿sí? Entonces, digamos que resulta difícil de creer toda esa parafernalia que se expone en este programa al respecto de eso. Y la otra R es restablecer la legalidad. Entonces habla del fin de la impunidad, de instituciones en todos los rincones, de justicia eficaz, de cárcel para los criminales y con herramientas que están probadas, dice ella, se va a recuperar la seguridad. Entonces, que
que Colombia va a ser una Colombia segura y que va a ser una Colombia sin miedo. Este eje, sinceramente, José y Ricardo, a mí me inquieta mucho y me asusta, porque es que Paloma Valencia es heredera, y ella misma lo ha dicho, ¿no? Uribe es su papá. Ella es heredera de la seguridad democrática de Uribe. Yo creo que todo el pueblo colombiano sabe lo que fue la seguridad democrática de Uribe, sabe lo que fue la mano firme de Uribe durante su régimen, no solo durante su gobierno, sino los 20 años de régimen uribista, y lo que implicó eso, que en última se va a reducir, compas, en control de la protesta social, en criminalización para la manifestación, la movilización. Un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que respondería un gobierno como este? Bueno, y el actual también, a lo que sucedió con los indígenas hace poco en la gobernación de Antioquia, ¿sí? Incluso promoviendo grupos neofascistas que se están armando con combates, con palos, haciendo mofa del bastón de mando de la Guardia Indígena, ¿sí? Para atacarlos precisamente. En últimas, pues es un programa en ese aspecto de la seguridad democrática que para las masas populares es básicamente criminalización de la protesta y represión, terrorismo de Estado, lo que vivimos y que hace parte del eje central de cualquier Estado burgués. Y que en los hechos pues es la militarización pues de la sociedad, y en lo que insisten, como lo hiciera Uribe pues en el tiempo que estuvo, y que consideran pues idéntico pues que su patrón como la base de todo su programa de gobierno, así lo plantea, ¿sí? Y de hecho pues ya sabemos pues que lleva aparejado entonces las acciones cívico-militares, que lleva aparejado el plan Colombia 2.0, la fumigación con glifosato, el glifomato pues que llamaban los campesinos, la erradicación forzosa de los cultivos, es decir, es el aparato militar sometiendo pues a las comunidades, a las que les dan como única salida entonces la, entre comillas, asociación con los grandes capitalistas, es decir, con los grandes empresarios, que es a lo que va también por ese lado, concomitante pues con eso, el tal desarrollo y el, entre comillas, derrame de beneficios para todos, dice, derrame de beneficios hacia abajo, dice la señora. Que indudablemente es fortalecer el capitalismo, pues. Y de hecho, empieza por reducir el impuesto a los capitalistas, a los grandes empresarios, en incentivar la inversión y confiar, pues, en el crecimiento económico. Y es un hecho, pues, que ese sector, hablando pues en términos económicos, que históricamente pues ha representado a la burguesía mafiosa, al paramilitarismo, declara abiertamente pues la acumulación del capital como la salida pues a la situación económica por la que atraviesa pues el país, que está inscrito pues dentro de la crisis que está viviendo el capitalismo en todo el mundo. Es decir, es disminuir impuestos a los capitalistas para incentivar pues la inversión, y una medida vieja que lleva como consecuencia indudablemente el aumento de las ganancias de los explotadores a cuenta de seguir endeudando, en el caso pues de quitarles impuestos, endeudando el Estado al capital parásito financiero. Pero ahí también cabe una reforma que ellos también la han planteado, y que puede ser posible, ¿no? Porque dicen, pero bueno, si se le disminuye impuestos a la gran empresa, entonces ¿cómo se va a solventar? ¿Sí? Ese déficit ahí. Ah, no, pues empiezan a pagar más los de abajo. Ahí va a entrar de una reforma tributaria donde van a hacer que los de abajo empiezan a hacer todas sus fórmulas de los que ganen tantos salarios mínimos al año, no sé qué, y los ponen a tributar. Eso. Y lo confiesa pues abiertamente, ¿no? Entonces frente a los pequeños y medianos propietarios de la ciudad, entonces busca
con el remoquete ese de la formalización, que es uno de sus aspectos, busca pues conquistar el apoyo de los medianos y pequeños propietarios, prometiendo actualizar la ley que llaman disque ley escalera de la formalidad y el régimen simple para las mini pymes y microempresas, cobrándoles un solo impuesto barato, dice, y 0 trámites extras, con el supuesto de que la formalización le abre dizque la puerta al crédito y al capital. Esto son pues pura retórica y palabra pues para endulzar el oído, pero a la final es engañosa. En la práctica significa no solo poner a tributar a los pequeñas y microempresas, sino a garantizarle un campo más amplio al capital parásito financiero. De endeudarlos con el capital financiero para aumentar sus ya extravagantes ganancias. Según pues las cifras oficiales de la superintendencia bancaria, les dejó entre enero y septiembre del año pasado la bobadita de más de 111 billones de pesos en utilidades. Es decir, el equivalente a más de la quinta parte del presupuesto general de la nación del año pasado. En esa misma dirección de beneficiar a los grandes capitalistas van los programas de la tal vivienda digna, la revolución educativa, el gran plan vial campesino y la revolución energética. Entonces se entiende que el tal progreso que derramará todos los beneficios los derramará sobre los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, sometiendo a mayor surplus de explotación a los trabajadores de la ciudad y del campo. Y no puede ser pues de otra forma, ¿no? No se puede mejorar la calidad de los trabajadores, la calidad de vida pues de los trabajadores, de los asalariados, que es otra de las cosas que promete, sin tocar la distribución de la riqueza, es decir, sin disminuir las ganancias de los capitalistas. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Esa es una de las características precisamente del plan de gobierno y de las propuestas de Paloma Valencia, y que dejan al descubierto realmente los intereses que ellos están defendiendo. Es decir, poner una fraseología y un discurso de buscar el beneficio para todos, de pensar en todos, pero siempre colocando como condición para el mejoramiento general de toda la sociedad, que es como ellos dicen que van a hacerlo, mejorar las condiciones de los que producen, de las empresas, pues de los dueños del capital, ¿sí? Y eso se refleja también en el tema de los salarios, ¿no? Donde cuando habla pues Paloma Valencia del tema de los salarios, sí establece una diferenciación exacta cuando habla del salario de los militares y habla del salario general de los trabajadores, del resto pues de gente. Es decir, en la mejora salarial para la fuerza pública, la propuesta sí busca un ajuste real, ¿sí? Habla pues de que el salario anual de los militares, policías y de los veteranos debe incrementarse de acuerdo al salario mínimo y no únicamente al índice de precios al consumidor. Es decir, buscar la manera de que los salarios de ellos suban, y sobre la base del argumento de que dice: si una fuerza pública robustecida y con la moral en alto es la primera condición para derrotar a todo el narcotráfico y a garantizar la seguridad, que ahí es donde viene pues la mentira evidente. Es decir, si alguien está relacionado con el tema del narcotráfico, pues es Álvaro Uribe, ¿sí? Entonces todas esas estructuras, todo eso pues encierra una gran mentira en solo ese aspecto.
encierra una gran mentira, es decir, mejorar las condiciones laborales de los uniformados no va a llevar a una pelea frontal contra el narcotráfico, porque ellos son los que, y eso lo sabe todo el mundo, así las leyes y así los jueces le hayan lavado la cara, pero todo el mundo sabe que si alguien tiene relación con el narcotráfico es el uribismo. En ese sentido es una mentira. Y volviendo al tema de los salarios, y dejando claro que es solamente a ellos a quienes hace una propuesta concreta de mejorar salarios, el otro discurso que plantea de mejorar la situación de los trabajadores, de mejorar los salarios, es claro cuando dice que la única manera de mejorar los salarios es reduciendo impuestos a las empresas, ¿sí? Para que eso afecte el empleo y para que eso afecte las posibilidades de mejorar los salarios. Y eso también es una realidad vivida por los mismos trabajadores. Los trabajadores mismos saben y han vivido en carne propia que las empresas, así mejoren sus condiciones económicas, y aquí en Colombia hay empresas que ganan multimillonarias ganancias, que juegan en la bolsa, que tienen inversiones en otras partes del mundo, y eso no se ha reflejado jamás en mejora de salarios. Es decir, esa teoría de Paloma Valencia de amarrar la mejora de los salarios a que se le brinden mejores posibilidades a las grandes empresas con financiación, con dinero, con bajado de impuestos, es una mentira. Y cuando habla de las pequeñas y medianas industrias, entonces es más clara la postura, esa es más abierta, porque lo que dice es que no es posible para las pequeñas y medianas industrias, lo llama así, echarse cargas laborales excesivas y aumentos de salarios sin que haya incentivos tributarios, es decir, que eso asfixia a las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Es decir, y cuando se le preguntó, pues obviamente del respaldo al incremento del 23.7 del salario para el 2026, dijo que lo respaldaba, pero con reservas, es decir, vuelve y dice lo mismo, ¿no? Está bien aceptar ese incremento, pero eso tiene que ir acompañado de medidas que alivien las condiciones de los empresarios. Es decir, todo está enfocado hacia eso, ¿sí? De ahí para adelante, pues, en el tema de salarios no ofrece absolutamente nada, no ofrece ninguna posibilidad clara para mejorar las condiciones de los trabajadores, solamente es un discurso para adornar lo que ellos realmente defienden, pues, Así es, Ricardo, y de hecho, si ofrece algo, por lo menos para las fuerzas militares respecto al salario, ya es sobre la base de lo que efectivamente hizo este gobierno, ¿sí? Que aumentó, conforme aumentó el salario mínimo para este año, aumentó el salario por lo menos de los soldados rasos, y que eso pues se notó, digamos, la felicidad de esos muchachos, incluso estuvieron haciéndole bastante propaganda a eso, pero incluso si ella dice eso, ya es sobre la base de que hubo una mejora en este gobierno, entonces tampoco es que sea ni novedoso ni nada por el estilo, sino que es parte también de la politiquería que los caracteriza. Y ahora, si hablamos de eso que está exponiendo Ricardo, en Colombia estamos viviendo hoy, y voy a mencionar unos botones de muestra, una expresión muy concreta de esa contradicción entre el capital y el trabajo. Y pues esto que proponen los candidatos tiene que ver justamente con esa contradicción, porque como ya vimos en el anterior episodio, quien sea que gobierne en el estado burgués, lo va a hacer para representar los intereses de los explotadores. Entonces, esos ejemplos que quiero mencionar están, por un lado, la huelga de los trabajadores de Goodyear en el Valle del Cauca, y por otro lado, la huelga de Sintralcol en Bucaramanga, que no son hechos aislados, sino que hacen parte de la realidad que vivimos en este sistema de explotación asalariada. Entonces, en el caso de Goodyear, los trabajadores entraron en huelga pues después de haber negociado, de la negociación fallida con la patronal. Denuncian que la empresa pretende desmejorar las condiciones laborales, congelar los salarios, incluso reducir beneficios que ellos ya habían adquirido por negociación. Entonces, estamos frente a una ofensiva empresarial que está orientada básicamente a aumentar las ganancias
de los explotadores ahí a costa de los derechos que incluso ya han adquirido históricamente los trabajadores en Goodyear. Y lo que ocurre en Bucaramanga es igual de grave también, ¿no? En medio de la huelga, la empresa incluso decidió suspender a más de 250 trabajadores, los contratos de 250 trabajadores, lo que afectó principalmente a personas que ya están a punto de pensionarse, a madres cabeza de hogar también, y pues bueno, es una cancelación bastante importante de esos contratos. Y eso pues obviamente tensiona mucho más este conflicto, pero además evidencia que van a aplicar y que están aplicando represalias contra los trabajadores que de hecho denuncian que han sufrido arremetidas contra el ejercicio de su derecho a la protesta. Y de hecho esta empresa está pensando en formalizar trabajos a término definido y con ello también están tratando incluso de imponer la tercerización laboral. Entonces, ambos casos tienen elementos en común. El acoso laboral, la precarización de las condiciones de trabajo, la presión de la patronal en las negociaciones colectivas y obviamente también una intención muy clara que tienen todos los patrones en general y es debilitar las organizaciones sindicales. Pero esto no ocurre así como que eso no, ¿qué tiene que ver con la política, con lo que estamos hablando? Eso no es un asunto ahí allá como separado, ¿no? Cuando uno analiza las propuestas como las de este programa de gobierno de Paloma Valencia, lo que se encuentra efectivamente es que es un programa que prioriza que la confianza inversionista, las prebendas para los empresarios, para las que generan empleo, etcétera, la flexibilización laboral, la reducción de cargas a las empresas. Y en la práctica, compañeras y compañeros, eso significa inclinar la balanza aún más a favor de los dueños de los medios de producción, aún más a favor del capital. Una balanza que ya está bastante inclinada a favor de ellos. Una balanza que se inclina más hacia su favor en medio de una desigualdad muy profunda que se agudiza cada vez más en este sistema capitalista imperialista. Y el problema de fondo es que bajo ese tipo de políticas, como las que está proponiendo Paloma, estos conflictos, como los de Sintralecol en Bucaramanga o como los de Goodyear, no solo no se van a resolver, sino que se van a profundizar mucho más y sobre todo en un estado, bajo un estado que favorece los intereses de los capitalistas. Porque incluso van a tener hasta más condiciones, más incentivos para imponer condiciones a costa de los derechos laborales. Eso es apenas una muestra incluso de los conflictos laborales que existen hoy en Colombia, pero sí son un termómetro y nos indica hacia dónde se está moviendo en el país la balanza en términos de derechos laborales, ¿sí? Y lo que nos espera de acuerdo a cada uno de los programas que vamos a estar analizando. Y eso que estamos en medio de un gobierno progresista con un ministro de trabajo que dice defender a los trabajadores y sin embargo lo que pasa pues en Sintralecol, Santander y el conflicto de los compañeros, la huelga de los compañeros de Goodyear, se le suman otras tantas, ¿no? Incluso de trabajadores despedidos como en MAC, en baterías MAC, en obreros también en huelga como en Celsia, pero son conflictos que no se ven. Y el Ministerio del Trabajo, silencio absoluto, incluso frente a los atropellos evidentes de los capitalistas, evidentes. Y es que, José, ahí yo quisiera porque eso se liga con lo que hemos hablado acerca de lo que es el carácter del Estado, porque, por ejemplo, en el caso del Magisterio Bogotano, estuvieron en paro el 12 de marzo, y la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Galán les impuso que debían reponer el tiempo sin haber concertado, sin haber hablado, sin haber negociado una reposición de tiempo, que además es el único sector en paro que le toca reponer el tiempo de paro. Y entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Trabajo? Puso sacó ahí como un decreto blindando al Magisterio Bogotano y su derecho a la protesta, ¿sí? Su derecho constitucional. Pero ¿qué hace? Y uno dice, no, pues ya si el ministerio les dio eso, pues bien, o sea, es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Y qué hizo Galán y qué hizo la secretaria? Yo no sé qué hicieron con el papel, pero
absolutamente nada y de hecho ya respondieron, fue con una tutela que le pusieron al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Denunciando al magisterio bogotano por atentar contra el derecho fundamental de la educación de los menores y cuando ni siquiera el magisterio, y es que lo presionan a ese gremio a que debe reponer el paro precisamente por eso, porque es un juzgamiento social, ¿sí? De que está atentando contra un derecho fundamental, y entonces meten a los niños, y, mejor dicho, eso es un drama completo. Pero entonces, básicamente, pues, respondieron con una tutela cuando el magisterio no ha dicho no se va a reponer el tiempo, solo que conciliemos cuándo lo vamos a reponer. Y aún así, no. Entonces uno dice, bueno, realmente hay quién está detrás, quién es el que maneja, quién es el que manda, quién es el que hace. Si el ministerio puso cómo es que funciona, cómo es que va funcionando esto. Desde el ministerio, es decir, los ministerios al servicio abierto de los capitalistas. Es un hecho evidente, y si esto pasa en un gobierno progresista, imagínense lo que pasará con la vuelta pues de un régimen uribista. Pero a propósito de eso del asunto del trabajo, la informalidad y esas cosas, Paloma Valencia habla de acabar con el rebusque y de formalizar el empleo. Y eso suena aparentemente como muy bueno. Pero como decía anteriormente, la formalización que propone es simplemente poner a tributar a los microempresarios, a los que también ahorita llaman emprendedores, que son palabrejas que realmente esconden la enorme cantidad de proletarios que se encuentran en lo que llamamos pues coloquialmente el rebusque, lo que corresponde pues a la cantidad de subempleados o el desempleo disfrazado. No hay ninguna propuesta real para generar empleo, exceptuando pues por supuesto los empleos que puede generar los planes de la tal vivienda, que habla de la vivienda pues básica y no sé qué más, los planes viales de hacer carreteras, las vías pues para los campesinos, y lo que tiene que ver pues con la industria pues de las energías limpias. Entonces es demagogia barata, como es también la supuesta preocupación por las madres cabeza de hogar, a quienes les promete horarios flexibles, teletrabajo y guarderías compartidas para que puedan cuidar de los hijos sin renunciar pues a acompañarlos al colegio o a comer con ellos. Suena como muy maternal la señora, ¿sí? Cuando la tendencia general del capital es a optimizar el tiempo e intensificar el trabajo. Es decir, es a moler la gente, literalmente, absolutamente en todas las empresas. Y claro, a los capitalistas, imagínense cómo no les va a beneficiar que les partan también el horario a las mujeres. Entonces que las pongan a trabajar 4 horas, y dentro les dan 4 horas en medio de la jornada para que luego ingresen después de 4 horas, mientras van y entonces atienden a los niños y no sé qué. Esas tablas partidas es flexibilizar pues la jornada de trabajo, flexibilización de la que y es más terrible eso que la jornada completa. Pues sí, porque es en función del trabajo, en últimas. En función del capitalismo. De conjunto, entonces, realmente lo que se presentará va a ser un aumento de la miseria. Por un lado, con la ruina en masa pues de los subempleados, formalizados entre comillas, de los emprendedores que han puesto a tributar, como ha venido ocurriendo ya, porque eso ya está pasando. Es decir, ¿cuántos de esos emprendedores se han quebrado en este tiempo, cuando parte de los programas del gobierno de Petro fue darles plata a los pequeños empresarios y a los emprendedores? Ruina, porque no pueden competir con el gran capital, ¿sí? Es decir,
la tendencia general del capitalismo es a concentrar y acumular en cada vez más pocas manos el capital. Eso es lo que va a pasar realmente. Bueno, Pero entonces eso es lo que defiende ella. Es el plan de ella. Me surge como esa duda ahí, ¿no? O sea, la propuesta de ella al final va encaminada a eso, ¿no? A intensificar esa tendencia a la acumulación. sí, por Sí, claro, es supuesto. abierta El y favorecimiento expresamente. total a los intereses, pues, de los explotadores. Ir a aumentar la superexplotación, a reducir pues las garantías de los trabajadores y por ahí derecho, pues como decía Yadela y como ya advertimos, es el debilitamiento pues de las organizaciones sindicales. A eso conduce, es decir, acentuar una tendencia que ya existe. Bueno, yo quiero darle aquí un saludito antes de que continuemos a Rodrigo, a Teiron Sergio, a Andrés Osorio también, Jaime Cristancho, la escuela arroba ESMC, RMS, que me parece que es la escuela sindical por el logo. Gracias compañeros por estar conectados. Les reiteramos por favor compartir este link, compartir el programa, analizarlo también en sus organizaciones, en sus grupos de estudio y hacernos llegar sus sugerencias. Preguntaba eso precisamente ahorita porque todo, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo aquí de las propuestas y del plan de gobierno se mantiene esa misma idea, ¿no? Es decir, una cosa es la cáscara, el adorno, la palabreja, incluso a meter a Oviedo, pues que también va a adornarle pues esa parte pues medio social y medio en beneficio pues de la gente y todo eso, pero al final de cuentas todo su plan y todas sus propuestas van encaminadas hacia eso, hacia fortalecer la gran industria, el gran capital, los intereses pues de las empresas, y eso se refleja también cuando se mira lo del campo, ¿no? Cuando se mira lo del campo, lo muestra como un desarrollo general, como un desarrollo para todos, lo que propone. Básicamente lo plantea en 4 ejes, uno que es infraestructura y conectividad, otro que es productividad y tecnología, otro que es seguridad jurídica y tierras, y otro que es seguridad en el campo, ¿sí? Y cuando se habla de conectividad, obviamente, pues eso tiene que ver es cuando habla de conectividad, entonces habla sobre todo del plan vial, ¿sí? Incluso de alguna manera lo llaman plan vial campesino, que es la construcción de vías terciarias, pero ¿para qué? Para facilitar el comercio. Sí, no, hacer para que los campesinos productos, ¿no? puedan andar en sus carros Toyota. Reforma a las regalías, beneficiando obviamente a los grandes empresarios en el campo. La conectividad digital encaminada también al acceso a mercados y a toda la tecnología, y la productividad también. Entonces habla de créditos y cooperativas, pero como explicaban ahora, ¿qué son los créditos y las cooperativas en estas condiciones? No son para beneficiar a los pequeños propietarios, es para estrangularlos, ¿sí? Y amarrarlos más al capital financiero, que es lo que en últimas termina, ¿no? Y lo adorna con el cuento de que es quitárselos al gota a gota, ¿sí? Entonces, para que los pequeños propietarios no estén amarrados a esos intereses leoninos que tienen los gota a gota, que mejor entreguen pues sus intereses al gran capital, es decir, ponerlos a depender también de eso. Y en cuanto a seguridad jurídica y tierras, es bien claro, ¿no? La oposición abierta a todo lo que suene expropiación, ¿sí? Es decir, en contra pues de esa gran lucha que se ha librado por décadas de toda esa, devolverle pues en última, algunos lo llaman la tierra a los campesinos pues, pero es eso, es decir, todo un plan de expropiación de todo el narcotráfico y de todo ese negocio de los psicotrópicos y la ganadería extensiva, que expropió a cantidad de campesinos en gran parte del país,
y ella abiertamente pues rechaza eso, ¿no? Todo eso, lo que ella llama la expropiación express, ¿sí? Y obviamente cuando le hablan del tema de la reforma agraria, dice que no se necesita ninguna reforma agraria, sino que todo debe ir enfocado en la productividad, es decir, el objetivo es eso, la productividad. Y la seguridad en el campo, pues ni se diga, ¿no? Vigilancia con despliegue de drones infrarrojos, en las zonas rurales, fuerza pública fortalecida y recuperación de la autoridad, es decir, con presencia de la autoridad en todos los territorios, es decir, militarización en últimas de todo el territorio, ¿no? O sea, es decir, todo el plan siempre está enfocado en esa línea, pues en esa línea de beneficiar a la gran industria y pintar el cuento, esa cortina de humo que que si beneficiamos a la gran industria, entonces se va a beneficiar todo el pueblo. No, Sí, ni siquiera devolverle la tierra que le arrebataron a sangre y fuego a los campesinos. no, eso no está considerado. Y bueno, tecnificar, ya ni siquiera van a hacer, ya ni siquiera va a ser el helicóptero en la época de cuando sucedió la masacre del Salado del Aro, el helicóptero sobrevolando, sino ya son drones controlando todo ese asunto. Y ni qué decir, yo creo, Ricardo, que también van a volver todos los subsidios al estilo agroingreso seguro para los que van a promover la producción en el campo, por supuesto. Entonces, creo que no, por lo menos en ese terreno, a los campesinos pobres y medios no les espera tampoco nada bueno con este programa. Quiero leer acá unos mensajes que nos ha compartido ANSA Comunicaciones. Desde el 5 de febrero, 3 dirigentes del sindicato del concesionario Opain nos bloqueó los carnets para trabajar en el aeropuerto El Dorado por realizar una asamblea informativa. Fíjense cómo se expresa ahí, se materializa la persecución sindical. Dice, la multinacional Avianca nos montó procesos disciplinarios y nos despidió. Como sabemos, deben solicitar el levantamiento del fuero sindical ante un juez. Y un caos que demuestra que los supuestos derechos humanos, derechos fundamentales, libertad sindical y normativa OIT quedan en el papel, es cierto, y lo hemos explicado y dicho también en Vanguardia Obrera y con los compañeros de ANSA, toda nuestra solidaridad, y estaremos atentos también a difundir este conflicto desde nuestro portal. Por aquí también nos escribe Enterprise Solutions, dice, quieren bancarizar a los pequeños para tener un control total de la economía. Es el sueño de todo tecnócrata, tener un estado burgués que controla toda la economía desde una central. Bueno, sí, de pronto también hasta su fórmula presidencial sea muy adecuada para eso. Bueno, continuando pues acá con el desglose del programa de esta señora Paloma y ya casi llegando al final, pues hemos tratado de tener en cuenta casi todo su programa, ¿no? A la luz de lo que como experiencia sabemos, lo que significa ser heredera del uribismo y de lo que está sucediendo también en la actualidad. Dentro de eso también está la salud para todos, ¿no? Que es otro de sus ejes allí en el programa. Sí, y no olvidemos pues quién es el mentor y quiénes fueron los que impusieron la ley 100, ¿no? La ley 100 del 93, el que la propuso fue el señor Uribe precisamente, y que fue el golpe de gracia a la salud pública, a la salud pues para el pueblo. Convirtieron ese servicio esencial en un negocio muy lucrativo para el capital parásito financiero. Pero igual que como pintaron la ley 100, perdón, del 93, ahorita la señora dice, menos filas, más camas, más medicamentos, menos filas, más camas, menos pasillos, más médicos, menos espera, y soluciones a la deuda de salud. En fin, muy bonito las palabras. Claro, ¿quién no está harto de ir por medicamentos que no existen, de hacer las malditas colas para que no haya ninguna atención, de esperar en una silla así se lleve de urgencias y no hay ninguna maldita cama? De que no hayan médicos, de que todo sea un
enorme problema, ¿sí? Pero no hay ninguna solución real pues a esto, son solo frasecitas para captar ingenuos. Eso es cierto, porque una de las propuestas que ella dice es un plan de choque para implementar una caracterización exhaustiva, dice, de las quejas y necesidades médicas que están represadas y que identificar y priorizar las que ponen en riesgo la vida, que va a ser una solución en un plazo no mayor a 100 días. Pues si uno tiene en riesgo la vida, pues la tiene en riesgo ya, ¿sí? En 100 días ya está bajo tierra. O sea, la solución ahí es atender al paciente que está a punto de morirse, que ponerse a caracterizar ni nada. O sea, son unas propuestas que uno dice, no, Sí, más burocracia. Es pura demagogia. Porque la esencia, pues, de la situación de la salud es que eso se convirtió en un negocio que está en manos del capital parásito financiero a través de esas malditas EPS. Es un modelo, pues, de salud que le ha costado al pueblo más de 100.000 muertos, según las cifras oficiales. Y aún así, es un sistema que está quebrado. La señora promete, pues, entre otras cosas, dice que incentivos para mejorar la atención al paciente, especialmente personas en condición de discapacidad, y mejores ingresos para médicos y enfermeras y pago a tiempo. Pero de todos es sabido que las EPS son las que le adeudan a los hospitales y han quebrado a los hospitales y que impiden no solo el pago oportuno, sino cualquier otro incentivo, por no hablar de que está lleno de personal temporal. Es decir, que eso que se convirtió pues, en un negocio sin ninguna estabilidad, donde la mayoría de los trabajadores están o con el mínimo o por arribita del mínimo, incluso siendo médicos. Y además en el tema de salud está suficientemente demostrado que efectivamente hay buena salud para el que tiene para pagarla. Sí, claro. Es decir, el que tiene recursos para pagar capital, para pagar salud privada, tiene una atención excelente. Es decir, aquí hay muy buenos médicos, aquí hay muy buenos hospitales. Colombia se caracteriza por tener de los mejores centros de investigación y los mejores equipos. Eso es cierto, Colombia los tiene. Y existen, y están los hospitales, las clínicas, están los médicos, están todos, ¿sí? Pero todo el mundo sabe que solamente acceden a ellos quienes tienen la medicina prepagada, los planes complementarios e incluso ya ni siquiera cualquier plan complementario. Usted va a la EPS, a la nueva EPS, por ejemplo, y allá le ofrecen 3 planes complementarios, ¿sí? Un básico, un intermedio y un dorado, pues los tienen calificados de esa manera, ¿sí? Es decir, el que tiene plata, el que tiene cómo pagarlos, va a tener buena atención, ¿sí? Y eso va en línea con lo que propone Paloma Valencia. Es decir, hay que fortalecer el capital privado para que exista buen servicio de salud. Pero ¿quiénes van a tener buen servicio de salud? Los que tienen cómo pagar. Cómo pagar. Uh-huh. Por consiguiente, es pura basura lo que dice los tales hospitales padrinos, y lo llama así, hospitales padrinos para acompañar con tecnología y especialistas en las regiones apartadas. Pura M. Cuando de todos es sabido que para los traficantes pues de la salud o de la muerte, construir hospitales en las regiones apartadas no es negocio. No existe ningún hospital en ninguna región apartada. Sí, ahí la base es que la salud ya es considerada como un negocio y de ahí para arriba lo que suceda es solamente para acumular ganancia. Sí, claro, en eso de salud hay que ser tajante y todo lo que fortalezca el capital privado no le sirve al pueblo, sí. Absolutamente. Bueno, y sin contar, ¿no, José? Con que ya la deuda de la CPS asciende de nuevo a 50 billones de pesos aproximadamente y ella los va a desembolsar de una para poderles dar un respirito. En el tema, por ejemplo, en el tema de educación también es bien interesante eso, ¿no?
lo mismo, adornando pues todo el tema de educación, encontraba información de cómo hace unos años, recientemente, pues una de las propuestas de Paloma Valencia era que los egresados de las universidades estatales, o sea, la universidad pública, ¿sí? Deberían contribuir con una cofinanciación de su educación, aportando el 20% de su sueldo durante los 10 años después de salir de la universidad, ¿sí? Una propuesta pues que en su momento recibió todas las críticas y fue vapuleada pues completamente, pero que hace parte pues de todo ese plan, que va también en acuerdo con la propuesta de ella cuando fue ponente de los tales bonos escolares. Sí, ¿Sí? señor. Los bonos escolares, que es quitar el dinero del capital público para entregárselo al capital privado. Sí, Sí, es entregárselo a las universidades. Sí, listo, le vamos a dar bonos a los estudiantes, les vamos a ayudar para que puedan estudiar en una universidad privada. ¿De dónde sale la plata? Del capital, No, y no del solo capital eso, sino público. también desde la primera infancia incluso. O sea, ella dice, no, es que los papás tienen derecho a elegir el tipo de educación que, además desprestigiando profundamente la educación pública, ¿no? Entonces, dándoles un voucher para que los matriculen donde quieran, pero obviamente incentivando la educación privada. La privatización, La que es privatización. terminar de privatizar la educación. Es decir, es entregarle la plata del Estado, lo que saque el Estado para educación, entregárselo a los capitalistas privados. En Revolución Obrera se trató ese tema ampliamente. Ustedes lo pueden encontrar ahí en Bonos Escolares, la nueva cara de la privatizadora de la contratación por cobertura. Se hicieron 3 entregas y ahí se analizó toda esa propuesta que hizo Paloma Valencia en esa época, en 2023. Bueno, Entonces, creo que ya para ir cerrando el tema, creo que si hablamos de Paloma Valencia, eh, vemos pues todo ese cascarón que hay, pero que en el fondo la esencia pues del plan de Paloma Valencia está en el fortalecimiento de todo lo privado, es decir, en fortalecer el capital industrial, en darle incentivos, en mejorar sus condiciones, en entregar todo lo público al capital privado, y con el adorno de que de esa manera se podría mejorar la condición de todos, una teoría completamente falsa. Pero además de eso, todos sabemos, y lo decía pues alguien en el chat, todos sabemos que Paloma Valencia es simplemente una máscara, es una careta de Uribe, es decir, quien está gobernando tras de eso es Uribe, y Paloma Valencia realmente lo que representaría es un tercer gobierno de Uribe. Sí. Es Uribe nuevamente en el poder, con lo que trae eso, con el paramilitarismo, con sí, la el burguesía narcotráfico, mafiosa en el poder, y con recuperar una parte que han perdido en el poder del Estado, que de todas formas sí han perdido algo, pero es recuperar abiertamente eso. Es decir, no tiene absolutamente nada que ofrecerle de nuevo. No existe nada nuevo en el plan de Paloma Valencia. De hecho, pues como programa de gobierno, ellos no han presentado un programa coherente, bien elaborado, sustentado. No tienen absolutamente nada, y cualquiera que entre a la página sí, es difícil de Paloma Valencia y su vicepresidente, no encuentra nada. Nada, no hay Encuentra nada. un volante, Investigar esto es difícil. encuentra unas frases, no encuentra absolutamente nada. Es decir, es una payasada abiertamente, porque lo que hay detrás de eso es todo el plan que ya le conocemos a Uribe, y todo lo que trae pues de consecuencia para toda la política general. Así es, Ricardo, completamente de acuerdo contigo. Y de pronto, si queda alguna dudilla también, pues recordarles algo de la moral de esta señora. Si ustedes entran a su página, encuentran un proyecto de ley que ella radicó, que propone, lo radicó en 2022 y con el cual propone rendir honores, adivinen a quién, al papá del presunto pedófilo Pastrana, a Misael Eduardo Pastrana Borrero, en ocasión del primer centenario de su natalicio, que fue en 14 de noviembre de 1923.
eso en contraposición con lo que habla ahora de un Estado austero, de que ahorre, de que no, pues ella en esa propuesta dice declarar oficialmente el día conmemorativo, el día del cumpleaños del Señor, realizar actos de homenaje en el Congreso, instalar un busto en el Capitolio, crear 2 becas de doctorado, obviamente favoreciendo la universidad privada, publicar sus obras y esa platica no creo que va a salir del bolsillo de ella. Por acá dice, para salvar a Colombia de esta señora sería entonces recomendado votar por Cepeda. Bueno, como dijimos al comienzo del programa, digamos que con el análisis de los programas de los candidatos que vamos a hacer durante estos programas que vienen, no pretendemos filar pues al lado de ningún candidato, ¿sí? Nuestra consigna clara es vote o no vote, luche, ¿sí? Pero sí queremos demostrar, desglosando cada uno de los programas, y de hecho los estamos investigando, ¿no? Para ver qué sirve, qué no sirve, realmente bajo qué intereses van a gobernar cualquiera de estos candidatos que queden, ¿sí? Para ello, pues también tomamos como base el anterior episodio de Vanguardia Obrera, donde explicamos cuál es el carácter del Estado y las diferencias que existen entre el Estado burgués y el Estado tipo comuna. Y por qué gobierne quien gobierne, va a tener que estar supeditado a los intereses de la clase que es dominante en ese momento, que esté en el poder del Estado. Entonces, pues, más que decir que si la solución ante esto, la solución sería este otro, estamos analizando todos los programas y vamos a ver si la solución es votar por alguien o si la solución es organizarnos y luchar. Y bueno, para terminar, quisiera decirles sobre todo, compañeras, que la discusión sobre un presidente no se centra en su género, ¿no? Sino que se centra en los intereses que representan, las políticas que impulsan, las decisiones que toma cuando esté en el poder, ¿sí? Eso puede representar algo simbólico, importante, sobre todo cuando se habla que estamos así, porque es que es el patriarcado el que siempre ha estado en el poder y que lo que tenemos, no, eso no nos puede desviar ni nos puede nublar la vista, ¿sí? Eso no garantiza por sí mismo una forma específica de gobernar, ni un compromiso con el proletariado, con las masas populares, ni siquiera con nosotras las mujeres. Y un ejemplo de eso es esta misma Paloma Valencia, que aunque es una mujer en la política, que puede verse como un avance para las mujeres y para la representación femenina, no. Sus posturas, sus propuestas están alineadas con una ideología que detestamos, que el pueblo detestó, que el pueblo rechazó incluso en el levantamiento popular de 2021, ¿sí? Que defiende los intereses económicos de la burguesía mafiosa, que defiende las instituciones que legislan contra el pueblo, ¿sí? Y bueno, su género entonces en últimas no define automáticamente que su agenda política vaya a ser favorable ni para los desposeídos ni para las mujeres. Sí, definitivamente pues claro, quienes tienen en su ideario y en su comprensión de hacer valer sus derechos, la posibilidad y la necesidad la sienten de ejercer su derecho al voto, claro, tienen que ponerse esa pregunta obligada, ¿no? O sea, yo voy a votar, yo quiero ejercer mi derecho al voto, pues tengo que saber por quién votar, ¿sí? Y seguramente muchas de las cosas que nosotros analizamos aquí les pueden servir como elementos para tomar esa decisión, ¿sí? Nosotros no somos pues enemigos de participar en elecciones, no es un tema que se convierta en eso pues que nosotros llamamos tema de principios, porque pues entendemos que estamos en esta sociedad, vivimos en el capitalismo brinda ese tipo de espacios y la gente está en plena libertad de hacerlo, así como participa en sindicatos, así como participa en huelgas, así como participa en actividades pues en las empresas, todo eso. Las elecciones son una forma de participación y tienen la libertad y no tienen por qué sentirse mal porque voten, ¿no? Lo que nosotros insistimos pues en todas estas explicaciones es que se tenga presente lo que reafirmaba ahora Adela, que eso no nos nuble la vista y que no pensemos que con ir a votar vamos a solucionar los problemas. Es decir, ya llevamos 4 años
de aquí en Colombia, muchísimos años, si miramos otros países, de experiencias de gobiernos reformistas, de gobiernos de izquierda, algunos más de izquierda que otros, pero está visto que el tema de las buenas intenciones se estrella con lo que es el Estado. Es decir, el Estado y sus instituciones es un aparato hecho para defender los intereses de una clase, para defender a muerte si toca los intereses de una clase. Y está visto que cuando las vías democráticas le brindan muchas libertades y muchas posibilidades a los trabajadores, pues fácilmente viene la bota militar y en ese sentido llegamos al mismo punto. Es decir, no hay programa que por sí mismo vaya a resolver las contradicciones profundas de la sociedad colombiana y en ese sentido la insistencia es vote si quiere, vote por quien quiera, pero no deje de luchar. Hay que organizarse porque por ahí es el camino. Así es, Ricardo, José, muchas gracias. Bueno, este ha sido el análisis inicial con el programa de Paloma Valencia. Continuaremos entonces en los próximos programas analizando lo que es las propuestas de estos candidatos en esta contienda electoral. Les agradezco, compañeros, aquí los comentarios estuvieron súper buenos. Ángel Caído debería ser. Bueno, dice, para salvar a Colombia. Bueno, esa era la pregunta que había leído antes. ¿La izquierda también vive del Estado burgués? ¿O será que los senadores de izquierda no hacen negocios con el Estado? Sí, sí los hacen. Hablando de la izquierda reformista, sí, aclara el compa. Jaime dice, gobierne quien gobierne, los derechos del pueblo se defienden, así debe ser. Teiron Sergio nos dice, importante conocer estos programas, así la abstención electoral siga siendo fuerte en Colombia, sí. Y bueno, agradece el programa. Compañeros, los invitamos entonces a difundir este episodio, a hacernos llegar sus críticas, sugerencias, saludos y también su apoyo. Recuerden que esto lo hacemos con mucho esfuerzo, con trabajo, con gente de carne y hueso, y pues requerimos del apoyo de todos ustedes para continuar llevando estas ideas a toda nuestra clase. Ricardo y José, muchas gracias, a nuestro equipo técnico también. Un abrazo fraternal para todos. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.